El día de hoy vamos a tratar un poquito lo que es la evaluación y la intervención de trastornos del neurodesarrollo. Vamos a ver si puedo pasarlo. Ok. ¿Quién sabe lo que es un trastorno del neurodesarrollo? ¿Alguien sabe? Acá. Funcionamiento atípico del cerebro. Ok, perfecto, excelente definición. ¿Alguien más? Uno a la vez, no todos juntos, señores. Uno solo a la vez. Ok. Como ella dice, es un funcionamiento atípico y bueno que comprendamos esa palabra. Lo que es atípico. ¿Ok? Atípico no quiere decir anormal. Quiere decir estructuración diferente que está, digamos, en desacuerdo con lo que es la norma. ¿Okay? Hay estructuras neurológicas que están ya preestablecidas. Hay un sinnúmero de trastornos asociados a esto. Entre ellos, el más común, que ustedes más, que está más de moda, digamos, es el autismo. ¿Verdad? Ahora, viene la pregunta. La primera pregunta que quiero que me digan es, ¿alguien sabe lo que es el autismo? Un trastorno generalizado del desarrollo. Ok. Como lo más. Pero ahí sí supiste usar trastorno generalizado del desarrollo, ¿verdad? Ok, excelente definición. ¿Alguien más tiene una definición? Afecta las habilidades sociales. Perfecto, perfecto. Ok, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Conocen ustedes el autismo? Sí. Algo. ¿Verdad? Sí, nosotros vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes conozcan el autismo. ¿Verdad? Lo hacemos en todas las presentaciones para que tengan más o menos una idea. A la persona que usted tenga al lado, yo quiero que usted me le transmita una emoción. Cualquier emoción, de forma verbal. Verbal, ¿verdad? La emoción que usted quiera. Estoy triste, yo estoy medio abatido por la comida. ¿Tiene sueño? ¿Ese tiene sueño? Perfecto, perfecto, acá. Pudimos transmitir la emoción, ¿verdad? Pudimos transmitir la emoción. Ahora vamos a hacer lo mismo. Cuidado, porque en Santiago hubo un tipo que se declaró y la mujer estaba con él y el marido estaba al lado. Cuidado. No hay problema, ¿eh? Entonces, ahora yo quiero que me transmitan esa misma emoción nuevamente, pero solamente usándome el rostro. Ok, pudieron transmitir la emoción, ¿verdad? Ok. Ahora volvemos y transmitimos la emoción, pero usando el cuerpo. Ok, perfecto. Pudieron transmitir la emoción, ¿verdad? Pudieron transmitirla. Vamos a imaginarnos, por cuestiones del tiempo, que usamos un proceso escrito. Vamos a imaginarnos que escribimos en la emoción y se la pasamos al de al lado, ¿verdad? Entonces ahora vamos a intentar esto por 30 segundos, ¿verdad? Sin usted hablar, sin el rostro, sin gestos y el cuerpo, sin lenguaje escrito, usted va a tratar de transmitirme esa misma emoción. 30 segundos, lo voy a contar. Quiero que lo intenten, por favor, ¿eh? Ok, tiempo. ¿Alguien pudo? ¿Alguien tiene? Vamos a meter una película de Marvel, ¿se puede? Vamos a meterlo en la Marvel. Entonces, miren, esos 30 segundos, ustedes conocieron el autismo. Ustedes supieron lo que es ser una persona con autismo. Cuando hablamos de limitaciones en comunicación, no estamos hablando única y exclusivamente del lenguaje verbal, que es uno de los procesos del eje diagnóstico y es el proceso que más se pasa por desapercibido, porque muchas veces el médico te dice o el psicólogo te dice, déjalo tranquilo que él va a hablar. Pero si se fijan, cuando hablamos de limitaciones en la comunicación, no tenemos lenguaje no verbal, o sea, todo lo que tiene que ver con gestos, no
no tenemos lenguaje emocional, no tenemos la habilidad de transmitir emociones con mi rostro, no puedo hacer gestos y no lo entiendo ni lo transmito. Entonces esa parte hay que tenerlo bien en cuenta a la hora de lo que es el proceso de evaluación y diagnóstico. Y 30 segundos ustedes imagínense que ustedes pasaron tratando de transmitir algo tan sencillo como una emoción. Imagínense, por ejemplo, una hernia. Caso de un niño con autismo, hasta los 11 años con una hernia. Un dolor que hacía reflejo en diferentes sitios que él no sabía identificar qué era. Acá tiene, tú estás media nerviosa. Yo trabajo autismo. Entonces, yo trabajo en el programa de intervención temprana. Cuando entregan al niño de 2 años, yo le digo, mamá, yo toco al niño. O sea, porque hay mamás que dicen, mira, el niño lo puede tocar por aquí porque el niño se altera. Yo le digo, mamá, mire, yo le tengo que buscar su sensor, su regulador y su fijación, y su reforzador positivo. Y eso yo lo voy a conseguir tocando. Cuando tú dijiste lo de la hernia, había un niño que si lo acogían por aquí, él automáticamente lloraba. Y entonces en la casa, la psicóloga de donde ella venía le dijeron que no lo toquen ahí. No, eso es interesantísimo lo que estás diciendo. Y es extremadamente útil. ¿Por qué? Lo que tú describes se llama respuesta sensorial negativa. Sí. Las respuestas sensoriales pueden ser positivas o negativas. Negativas en el sentido de que cuando algo tiene contacto con mis sentidos, yo tengo un proceso de repulsión hacia ese estímulo. Exactamente. Pero donde yo voy, entonces la medida cuando yo entró no tocaban al niño ahí. Entonces cuando yo le puse el reforzador positivo, yo tenía regulado, yo lo toqué. El niño tenía una bolita ahí y al final resultó que se lo llevaron y se lo quitaron porque era como un quiste o algo así. No me acuerdo cómo era ahora. Y fue como después de 3 meses conmigo. Ella estaba más o menos en el periodo de adaptación, que yo no tocaba. Y ya él llegaba y me hacía. Ya te veo. Él llegaba y él me hacía así, y era un quiste que me tenía. O algo que le molestaba. Y esa parte, cuando tú tienes una respuesta, digamos, negativa, o tienes tipos de respuestas sensoriales, lo correcto es hacer algo parecido a lo que hiciste, que tal vez no sabías, que es un proceso que se llama regulación sensorial. ¿Y por qué hacemos regulación sensorial? Porque hay algo que transmitirle a los padres, y es muy importante. Su niño no va a vivir en una burbuja. Su niño va a estar expuesto allá afuera a un sinnúmero de estímulos que van a hacer muchas veces que él no pueda integrarse. Yo tengo personas con autismo que nunca, ya adultos, que nunca se les reguló la parte sensorial y ellos todavía hacen crisis en el metro, hacen crisis cuando van a un cumpleaños y son situaciones que han llegado inclusive a producir convulsiones por el nivel de estrés que le está manejando. Entonces eso es muy importante de que entendamos que el autismo es algo así como un proceso, como tú bueno lo mencionabas, es un proceso, pero más que todo es un trastorno neurológico sensorial, y eso es bueno que lo mencionaras, porque el problema del autismo es la parte sensorial, ¿okay? Que todo eso, por cómo ellos funcionan, como su estructura neurológica, que es un poquito diferente a la de nosotros. Hay un proceso de hiperestructuración. Cuando hablamos de hiperestructuración, no hablamos de hipertrofia a nivel médico, ¿okay? No estamos hablando de un cerebro que está hipertrofiado o que está dañado por su dimensión, sino que es un poquito más grande, inclusive eso afecta también el proceso de las neuronas. Ustedes saben lo que es la neurona, ¿verdad? Ok, entonces vamos a poner un ejemplo, hacer una preguntita. ¿Cuántas personas caben en un motoconcho? Ok. Vamos a reformular la pregunta. Por lógica, ¿cuántas personas caben en un motoconcho? 2. Deberían ir en un motoconcho, son 2. Imagínense que ese motoconcho es su neurona, la neurona de una estructura neurológica neurotípica o normal como usted la conoce, ¿verdad? Cada vez que yo miro la luz, se montan 2 pasajeros, se van pasajeros, ¿verdad? Cada vez que yo escucho algo, se montan 2 pasajeros. Inclusive cuando tú comes algo, a veces las personas creen que la parte sensorial solamente está por fuera. Tú tienes sensores por todas partes del cuerpo. Entonces, cada vez que pasa eso, esa es mi neurona. La neurona de una persona con autismo es como un minibús. Cada vez que yo miro, el estímulo llega aumentado muchas veces en mi cerebro.
no es la misma percepción que usted y yo tenemos. Esto crea un proceso a nivel neurológico donde algo que se llama memoria de corto plazo no se utiliza. Entonces la persona con autismo pasa toda la información de su memoria de trabajo a la de largo plazo, muchas veces sin poder discriminar la información, lo que hace que yo tenga una situación. Ustedes han visto estas viejas que guardan muchas cosas en un closet. Esta se rió, usted como que guarda muchas cosas. Ustedes han visto estas viejas que meten muchas cosas en un closet, ¿verdad? Y comienzan a meter cosas en el closet, ¿verdad? Ahí puede haber de todo. Ahí pueden haber tesoros, pero cuando yo voy a buscar algo específico, no lo puedo encontrar. No quiere decir que la información está ahí, y quiero resaltar esta parte porque cuando el autismo no viene en comorbilidad, no hay realmente un trastorno de aprendizaje. Hay un trastorno pragmático para utilizar la información que tengo grabada. O sea, yo no puedo usar de forma práctica las cosas que tengo en mi cerebro, pero no quiere decir que no estén ahí. Por eso se dan los procesos estereotipados. Por eso tuve que él comienza a repetir agua, pero es que tiene tanta información en la cabeza que por algún lado se tiene que externalizar. Ahora bien, ¿qué pasa? El autismo a nivel de realidades también neurológicas tiene una situación con lo que es la epilepsia. ¿Okay? Cada vez que tú ves que hay un niño con autismo, hay estudios ya que lo demuestran, cada vez que tú ves que un niño con autismo los primeros 3 años de vida tiene un retroceso significativo, ya se ha asociado a procesos epilépticos. Ahora, no es una epilepsia como enfermedad, es un proceso que es episódico y se da en esos primeros años de vida. Ahora, usted tiene que entender que la epilepsia y el autismo tienen una relación muy complicada, porque yo tener tanta sensibilidad sensorial, cuando tú me das un choque epiléptico, es aumentado por 10. ¿Okay? Por eso cuando vamos a hablar de diagnóstico, no estamos hablando ya de diagnóstico psicológico en autismo. ¿Okay? Ya no se habla de diagnóstico netamente psicológico en autismo, se habla de diagnóstico multidisciplinario. Y vamos a ver por qué, precisamente por ese tipo de situación. Ahora, también hay alguna fisiología. Yo tengo serotonina en las plaquetas. Causa movimientos eufóricos que se confunden muchas veces con déficit de atención, con hiperactividad. Y son dos procesos totalmente diferentes a nivel de química. La serotonina me detona momentos de euforia. En déficit de atención yo tengo una ausencia de dopamina, que hace que mi cuerpo sienta que está durmiendo. Entonces el cerebro piensa, viejo, no estamos durmiendo. Y el cerebro dice, bueno, hay que buscar señales de cualquier sitio. Comienzas a tener un proceso motriz para hacerle sentir al cerebro que está despierto, que está en vigilia. Entonces estos procesos tienden a crear conductas, porque todas las conductas usted las tiene de bases neurológicas. O sea, cada conducta que usted inicia tiene y sigue un patrón neurológico en usted, un esquema neurológico que después se condiciona, se vuelve conducta, luego se generaliza y subsecuentemente pasa un rasgo de personalidad, después que tú lo ejecutas muchas veces. Entonces, ese proceso es una de las razones por las cuales el autismo es tan complicado. Pero el autismo no es el único trastorno del neurodesarrollo. Inclusive es el que menos incidencia tiene. El autismo está ahora mismo en Estados Unidos 40 a 1. De cada 40 personas nacidas hay una persona con autismo. A nivel mundial está 1 a 100 ya. Está bien alta la incidencia y aumenta un 17% cada año. Pero no es la única ni la más frecuente. Porque inclusive, vamos a hablar de eso en el eje diagnóstico ahorita. Inclusive, otros trastornos como el déficit de atención y hiperactividad es más frecuente. En Estados Unidos el déficit de atención es 1 a 11. Es 1 a 11. La discapacidad intelectual es 1 a 5. O sea, de cada 5 personas hay por lo menos una persona con discapacidad intelectual. Y los trastornos de aprendizaje son todavía más altas las frecuencias de ellos. Ahora, ¿qué pasa? Todos estos trastornos que están acá en desarrollo, que no vamos a tratarlo todito porque por cuestiones del tiempo, vamos a volar un montón de cosas, ¿verdad? Todos estos trastornos del desarrollo, por eso el eje diagnóstico ha cambiado bastante, por eso se pone el perfil médico.
¿Pero por qué se fue el perfil médico y psicológico? Porque se detectó que el autismo en muchas cantidades, en gran cantidad, viene con movilidad, viene con otros trastornos agregados. Entonces, cuando tú diagnosticas única y exclusivamente autismo, pero hay un proceso de déficit de atención y hiperactividad combinado con el autismo, tú tienes que restablecer ciertas funciones ejecutivas para que el autismo que tú tienes ahí puedas trabajarlo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos haciendo muchos diagnósticos a base de screening. El screening vamos a explicar lo que es ahora. Pero tú tienes que hacer el primer paso del diagnóstico, es esto que está acá, que es el descarte neurofisiológico y genético. Implica que tú tienes que mandar a hacer un electroencefalograma, porque 25 a 35% de los casos de autismo tienen comorbilidad con epilepsia. La epilepsia es devastadora en autismo, señores. Y les voy a enseñar una estadística que va a decirme por qué es tan importante hacerlo y por qué no lo estamos haciendo. Pero también tienes que hacer una resonancia magnética. Porque si tú tienes una gliosis, si tienes quistes, si tienes un tumor y está haciendo presión en ese mismo sitio, en el sistema límbico que es donde está afectado el autismo, tú vas a tener conductas autísticas. Pero asimismo tú tienes que hacer una audiometría, porque de los casos que llegan, muchos de ellos tienen discapacidad auditiva, no es autismo que tienen. Y, señores, ustedes tienen que saber algo, la terapia de autismo es cara. Eso le abre el pecho a los papás. ¿Me entiendes? Y yo he tenido niños que han estado en terapia por 6 años y es discapacidad auditiva que tienen. ¿Entiendes? Lo mismo pasa con la discapacidad visual. La discapacidad visual presenta el mismo cuadro clínico de autismo, hasta aletean. Sí. Pero tú tienes que mandar a hacer una evaluación de la vista, por eso lo tiene que ver un médico inicialmente. Tiene que tener un médico al lado. Tiene que haber un médico. Pero asimismo también, como dice la doctora, la permeabilidad intestinal en personas con autismo es devastadora. Los neuropéptidos, como ya mencionaba, de la caseína, del gluten, son devastadores en autismo para las personas que, como ella dice, que tienen permeabilidad intestinal. Eso es devastador. También están las alergias intestinales. Tienen un proceso muy parecido a la celiaquía también. No es en todas las personas con autismo, como ella mencionaba, que me agradó mucho esa parte, que no es una cura generalizada, es quien tiene la situación. Pero para eso tú tienes que hacer estudio médico. Si el niño está presentando ese cuadro clínico, y si tienes que mandarlo para un nutriólogo o para un gastroenterólogo, tienes que mandarlo. Pero también tienes que hacer una prueba genética. ¿Por qué tienes que hacer una prueba genética? Porque hay más de 271 afecciones que causan un cuadro clínico igualito que el de autismo. Y el tratamiento genético, el tratamiento neurológico es obligatorio. Esa es la única forma que yo te digo que hay que medicar al muchacho. Es obligatorio. ¿Por qué? Porque tú no puedes, a base de terapia, regular una epilepsia. Eso no es verdad. No hay forma. No hay forma. Entonces tú tienes que tener un médico aislado a eso. Pero ¿qué pasa? Después que tú descartaste todo esto, que lo recomendado sería, inclusive las analíticas especializadas, con toda detección de neuropéptidos, examen gastrointestinal, todo eso debería hacerse. Eso es lo recomendado, pero lo básico son esas que le mencioné. Después que tú haces ese descarte básico, que tú te vas, tú tienes que evaluar el desarrollo del niño. Esto que está acá es un proceso de screening. ¿Okay? Los procesos de screening se hacen con pruebas que realmente no tienen un perfil diagnóstico. Cuando tú vas a evaluar autismo, tú tienes que evaluar con una prueba del desarrollo. ¿Pero por qué tú tienes que evaluar con una prueba del desarrollo? El autismo es un trastorno de desarrollo, señores. Sí, es un trastorno del desarrollo. Tú tienes que saber, porque hay algo que tienen que entender a nivel de diagnóstico. La terapia no va dada por el nivel de autismo. El nivel de autismo es relevante. El nivel de autismo es relevante. El nivel de autismo lo que te va a decir como terapeuta es el nivel o la necesidad de asistencia que el niño necesita, porque los sistemas de intervención todos definen niveles de asistencia.
¿por qué cuando un niño está siendo evaluado Ajá. y luego va a terapia, hay algunos terapeutas que le dicen que ya están de alta, pero el niño sigue con la misma necesidad? No, O eso sea, no es el trabajo. No, mira. Mira qué es lo que pasa. Mira qué es lo que pasa con la terapia acá. Y por eso hago énfasis en lo que es la parte del desarrollo. Las terapias no son lineales, son transversales. El desarrollo no evoluciona de forma lineal. O sea, yo no me desarrollo físicamente y después me desarrollo a nivel social. Y después me desarrollo a nivel de comunicación. Y después me desarrollo a nivel adaptativo. No es lineal el desarrollo, es transversal. ¿Okay? Entonces normalmente va subiendo uno. Entonces, por ejemplo, cuando tú haces la evaluación y tú dices, mira, él tiene una afectación a nivel físico-motor, tiene una afectación a nivel de adaptación, tiene una afectación a nivel social y tiene una afectación a nivel cognitivo de aprendizaje. Pero ¿qué pasa? Tú vas a la terapia y solamente te trabajan terapia ocupacional. Y tú dices, oye, ¿qué está pasando? Pero el niño como que no avanza, y hay una realidad que ustedes tienen que entender, que es el concepto de neuroplasticidad. El concepto de neuroplasticidad es un arma de doble filo para la intervención temprana. Es un arma de doble filo. ¿Okay? Porque cuando tú tienes el proceso de intervención temprana, se dan dos cosas. Se da la neuroplasticidad, que te permite que el niño, a base de los sistemas que usamos, hablamos de repeticiones en la neurociencia, hablamos de la cantidad de veces que un comportamiento debe ser repetido para que el niño lo fije o lo domine, ¿verdad? Pero hablamos también del repertorio conductual de conductas atípicas. ¿Y qué te quiero decir con eso? Son las mañas que el muchacho coge. Esas son las mañas. Entonces, esa maña muchas veces cuesta más tiempo removerlas que integrar un comportamiento nuevo del desarrollo. Entonces, por ejemplo, las conductas atípicas, por ejemplo, el neologismo, o digamos la ecolalia, o digamos la parte del uso del cuerpo. Porque el autismo es algo que yo sé que hay que enfocarse y que es uno de los mayores problemas, por ejemplo, de una muy alta, pero el niño sigue con las mismas conductas. Es que no hay un paciente con autismo, hay una familia con autismo, y la mayoría de familias creen que solamente se debe intervenir al niño. Pero hay un desastre familiar, y si la familia no coopera y no va a terapia también, no importa cuánta terapia le den al niño, o sea, no va a haber beneficio. Mira, a sinceridad que te digo, en muchas ocasiones, como pata más totado que muchas. Los papás dan botadísimos, pero tú tienes que entender que muchas veces no es culpa, no vamos a culpar al padre, es muchas veces como ella explica, o sea, en todo proceso de situaciones de condiciones hay un proceso de duelo. Y hay un proceso de duelo que muchas veces se queda en una etapa específica. Yo he tenido gente que el tratamiento que le estaban dando hasta que me llegué a la consulta era echar sal arriba de la casa. Porque había que santiguar la casa porque era un espíritu maligno que lo que sostenía. Señores, o sea, ustedes tienen que entender que hay situaciones a veces que tú dices, tenemos que analizar el patrón de la cultura que tenemos acá. La cultura. Tenemos la cultura, tenemos el proceso también de que en nuestra cultura, ese niño no es un niño con una estructura neurológica diferente, es el loquito de la casa. ¿Verdad? El loquito de la casa, ¿entiendes? Entonces, ese muchacho, yo no le veo ningún tipo de futuro. Mira, niños, yo he visto niños extremadamente funcionales, porque hay que entender algo de los diagnósticos de autismo también. El diagnóstico de autismo eso es un cuadro clínico. Tú tienes una estructura neurológica que tú nunca vas a salir de ella, pero tú puedes salir completamente del cuadro clínico de autismo. O sea, hay gente que ustedes conocen que tiene autismo y que ustedes no se dan cuenta porque muchas veces ella crea los mecanismos para lidiar en tu vida, no tuvo el proceso de retroceso en los primeros 3 años de vida. Y esos niños escapan el diagnóstico. Porque el padre, ahí hay otra estadística que dice que nosotros no evaluamos al niño. Te digo, ¿cómo? Las 4 razones básicas de evaluación son: el niño no habla, el niño tiene problemas de aprendizaje,
hiperactividad y da golpe. Si el niño no cumple con ninguno de esos 4 patrones, ese niño no pasa por evaluación. ¿Tú puedes estar seguro? Bueno, ahí está la diferencia. En estos días mandamos a evaluar a un niño que simplemente se dormía en clase, pero no es agresivo. Ok, es rezagado para hacer sus tareas. Ahí está el niño TDA. O sea, es la diferencia de un niño hiperactivo a uno que es totalmente pasivo, que si hubiese sido por eso, pues no se manda a evaluar. No, pero él tiene que tener algún trastorno de aprendizaje. Porque es que el TDAH tiene los dos. O sea, hay una confusión en eso, con el diagnóstico. El TDAH es déficit de atención y hiperactividad. Puede tener uno más alto que otro, que predomine, pero están los dos. Exacto. Tienen que venir los dos, porque es una misma estructura neurológica. Exactamente, tú puedes tener inatención por situaciones de motivación. En autismo se da mucho. A veces la gente confunde el autismo, el proceso de que te llamo, Juaniquito, no me voltea. Tú crees que el niño no atiende, que el niño no tiene motivación social para atenderte. Ahora tú le dices, Juaniquito, toma el refresco, y Juaniquito da 2 rifladas. Oye aquí, mírame aquí donde estoy. Entonces, ahí es que está la parte del diagnóstico diferencial, porque cuando tú evalúas, por ejemplo, el proceso de screening, lo que hacen inicialmente que me dice si hay un proceso de desarrollo afectado. El niño tiene un área afectada, social, la que sea, ¿verdad? Después me dice, las pruebas SQC y el CAR-12 no son pruebas diagnósticas, porque su nivel de efectividad es de un 50%. Hay mucha gente diagnosticando con CARS. El CARS no es una prueba diagnóstica, lamentablemente, por la poca efectividad que tiene. Pero entonces después tú evalúas, el Conners te da rasgo de hiperactividad y el que está acá, que es el ABAS, te da conductas adaptativas. Eso es un screening. Eso es para yo, que no soy profesional de diagnóstico, puede ser un maestro, puede ser un psicólogo escolar, pueda aislar componentes de desarrollo que están fallando. ¿Verdad? Entonces yo puedo ahí mando a referir. Pero cuando tú vas a hacer un diagnóstico diferencial, señores, ¿usted está viendo todo eso que está ahí? Son aproximadamente 14 pruebas diferentes. Se hacen 3 pruebas de autismo. ¿Por qué? Porque el CAR tiene un 50 de efectividad, el IDR tiene un 70 y el A22 tiene un 80. Cuando tú la haces las 3, cubres las faltas una de la otra. Lo mismo con déficit de atención. Yo hago el Conners, hago el ITDH y hago el VAS. Los 3 me arrojan factores de hiperactividad y de atención. Tengo 3 herramientas para medir, pero si estoy haciendo, por ejemplo, comorbilidades con discapacidad intelectual, tengo que hacer pruebas de inteligencia, pero a veces la gente entiende que la discapacidad intelectual no es inteligencia. La discapacidad intelectual es un proceso cognitivo, implica aprendizaje y aplica competencias adaptativas. O sea, es un niño que tiene dificultad para ejecutar conductas de su edad. Entonces tú ves que es un niño, por ejemplo, que parece de 4 años. Cuando tiene 10, son inocentones, no tienen tigueraje. Yo le digo a papá, tiene que meterme el tigueraje, muchacho. Malicia para que él se pueda defender, se lo van a comer vivo en el bachillerato y así mismo pasa. Se lo comen vivo, pero para que sea un diagnóstico, la diferencia entre un diagnóstico y un pronóstico es que tienen que estar los 2 perfiles. Tú tienes que descartar déficit de atención, discapacidad intelectual, autismo, pero también tienes que tener el perfil médico completo. Si tú no haces eso, es un pronóstico. Tú puedes decirle al papá, mira, el niño tiene tales conductas o está inhibiendo tales conductas, pero no puedes diagnosticar. ¿Por qué? Porque si yo más adelante digo, hicieron un diagnóstico diferencial, y después al muchacho le hacen un proceso y tiene un tumor, y viene y me lo operan, o tiene discapacidad auditiva, eso es un diagnóstico que le va a hacer daño al niño. ¿Por qué? Porque van a perder el tiempo en un proceso que no es el adecuado, van a gastar mucho dinero. Como ella decía, las terapias de autismo, aquí nos aplicamos como es. Cuando tú hablas, por ejemplo, de intervención en autismo, no, estas son las estadísticas, porque no vamos a ver, que son muchas. Cuando tú hablas de intervención en autismo, hablábamos de este perfil acá, de la neuroplasticidad.
La intervención temprana es el proceso número 1. Señores, autismo se diagnostica a los 12 meses de edad, o se pronostica más que todo. 12 meses de edad tú puedes pronosticar, ¿verdad? Es muy diferente, señor, el proceso de evolución de un niño que se interviene a los 2 años. Prácticamente tú extingues las conductas autísticas. Pero esa intervención temprana, como le dije, es lo que te garantiza que la neuroplasticidad tú la uses para lo que sirve, para enseñar conductas viables al niño. Porque la neuroplasticidad es como la masilla. ¿Usted ha visto la masilla? Tú la compraste nueva, ¿verdad? Es muy fácil de moldear, ¿verdad? Pero mientras tú vas usando la masilla, ¿qué va pasando? Lo mismo pasa. No es que tú no vas a poder moldear la masilla, es que el intento va a requerir mucho más esfuerzo. Y eso mismo se traduce a que va a requerir mucho más recursos, más tiempo, más repeticiones. Y las repeticiones es lo que garantiza que tú puedas hacer algo. Porque, por ejemplo, un niño con autismo leve en metodología ABA, ¿verdad?, requiere aproximadamente de 4 a 5 horas diarias. 4 a 5 horas diarias en 2 procesos que se dan, que es un ambiente estructurado, donde yo me siento con el niño, le enseño una competencia y después me voy a un ambiente natural que cuando se presenta la oportunidad de la conducta, yo la guío a que se dé de forma natural. Pero eso son 5 horas y aquí no podemos mandar un terapeuta para la casa, ¿verdad? Entonces, la única forma de tú hacer un proceso de intervención adecuado es primero esa intervención temprana, esa identificación temprana. Pero los métodos son muy invasivos todos. Cuando tú te vas al método ABA, es extremadamente invasivo. El método TEACH, extremadamente invasivo. PES es extremadamente invasivo, ¿verdad? Y el Denver, que es una nueva para lo que es intervención temprana, es extremadamente invasivo también. Pero ¿por qué es invasivo? Y por eso a veces tenemos que entender por qué hay gente de Montessori, aquí la gente de Montessori se quilla conmigo. ¿Qué pasa con En Montessori. Montessori, hasta el 3er año del curso, si no tiene adecuaciones de enfoques pivotales, está contraindicado para autismo. ¿Por qué? Por el contenido abierto que ustedes utilizan. Porque tú puedes crear conductas en el niño, inclusive a nivel sensorial. Cuando tú dejas el espacio abierto para que el niño investigue, explore, el niño viene y coge esa cartera. Pero ya yo toqué esa cartera y creo una respuesta sensorial positiva, que es diferente a la que tú decías. La positiva es que yo le encuentro placer, una sensación de placer al roce con eso. Y yo voy el primer día y lo rocé. ¡Búsquete! El segundo día voy y lo rocé. Y tu profesora dice, ah, ¿no le gusta ese juguete? Y el niño lo que se está estimulando. Una persona con autismo, por cómo funciona su conducta, fija una conducta hasta 3 días. Ya al 3er día, cuando yo digo, ah, mira, hoy tenemos que trabajar con los bloques. ¿Tú supiste que ese curso va a ser ahí? Cuando tú le quites eso a él. ¿Tú supiste que eso va a poner fuego eso el tema, verdad? Eso va a ser Navarrete. Eso va a ser Navarrete. Y cuando estaba ahí, va a ser eso. ¿Por qué? Porque no podemos hacer ambientes libres. Sí hay un proceso que es libre, pero es un proceso que tiene una estructura detrás de él. Entonces, después de eso, señores, después de los métodos, que es el método ABA, que a veces las personas creen que es terapia ABA, no es terapia ABA, todo es terapia ABA, ABA tú lo puedes usar para terapia ocupacional, para terapia del lenguaje, inclusive, miren señores, la logopedia, la fonoaudiología utilizada en autismo tiene que tener método ABA. La pregunta. Ah, ya, no, sí, está bien. Entonces, por último, la parte de la medicación. Y lo otro es las terapias alternativas. Eso básicamente la zooterapia, regulación sensorial, que no debe ser una terapia alternativa, a mi entender. Debe ser como la base de todo lo que es el proceso, eso debería ser inicial. Esa es la básica. Sí, es que debería ser así siempre. Regulación sensorial debería ser la primera terapia que se da, porque es un trastorno sensorial. Un trastorno que es básicamente eso. Pues nada, señores, se nos acabó el tiempo. Ya en la mañana.